En línea tengo a Juan Montoya, el abogado que planteó la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de Infran en Formosa. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muchas gracias por darnos el espacio para hablar y No, por contar esta favor, realidad. qué logro, qué cucarda se pone, ¿no? Tremendo, es un día histórico y es un fallo histórico no solo para Formosa, sino para toda la República Argentina. Y es un fallo histórico porque es la primera vez en la historia de la República Argentina y en la historia de la Corte Suprema de Justicia y de sus precedentes que se dicta la inconstitucionalidad de una constitución provincial. Claro, Y la este no es primera un dato vez. menor porque No es un marca dato un menor. camino y un precedente para fortalecer los sistemas republicanos de gobierno. Tal cual, tal cual. El camino, ¿cuándo empezó este camino de su denuncia? ¿Cómo fue? Bueno, este amparo fue presentado hace 1 año y medio atrás, puntualmente cuando Infran oficializó su candidatura para ir por su 8º mandato a gobernador. Se hizo este planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una medida cautelar, también con la línea de cola de los precedentes de San Juan y Tucumán, digamos. Y en ese momento, bueno, no se resolvió la medida cautelar y finalmente la Corte se abocó este año a resolver la cuestión. ¿Y cree que Infran va a cumplir el fallo? Yo creo que no tiene otra alternativa de cumplir el fallo. Mire que Cristina una fallo vez no cumplió un fallo de la Corte, ¿no? Con un procurador de su provincia. Es verdad, pero bueno, a ver, yo creo que el fallo fue contundente, sin perjuicio de que se declare la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, que el efecto jurídico que tiene básicamente es que la provincia de Formosa tiene que ayornar su constitución provincial a lo que manda el sistema republicano de gobierno, a la Constitución Nacional, a lo que prevé el artículo 1 y 5 de la Constitución Nacional, a lo que prevén todos los pactos internacionales de justicia, a la opinión consultiva de la CID. Digo, es muy difícil que Infran se escape de esto y de hecho si quiere hacerlo vamos a estar presentes. Este fallo o este planteo de la Corte es el colorario de una lucha que viene de muchos años. A mí en mi caso particular, este equipo jurídico que logró este fallo también ha logrado otros fallos. Vos te acordarás, Eduardo, en la pandemia cuando Formosa estuvo sitiada. Claro, obvio. Cuando La gente no podía entrar, los formoseños. Cuando llevaban a las personas compulsivamente a los centros de aislamiento, claro. Y bueno, cuando se expuso lo más crudo del régimen formoseño y la tiranía de Infran, bueno, digo, esos fueron los argumentos que también ayudaron a este planteo y que también hicieron que hoy la Corte se pronuncie y dicte este fallo histórico y contundente que, insisto, marca un camino para ir hacia una democracia real, digamos, que es lo que necesitamos los formoseños. Acá en Formosa siempre... Entonces digo, Infran sí. Va a tener que reformar la Constitución y esa Constitución tendrá un periodo con posibilidad de una sola reelección. Así es, como es en el orden nacional. El efecto jurídico el problema es entonces, como decía Paula, Infran va a querer quedarse 2 periodos más. Bien, ahí entra importancia el fallo de la Corte, porque más allá de la parte resolutiva del fallo, donde dice que es inconstitucional y que hay que ayornar la Constitución de Formosa al sistema republicano de gobierno, que para eso hay que convocar a una convención constituyente, lo importante es los considerandos o la letra de ese fallo, que básicamente lo que dicen es que no garantizar la alternancia en el Poder Ejecutivo genera un deterioro institucional que va en contra de la división de poderes, que genera, bueno, un montón de consecuencias negativas, que es lo que nosotros vamos a estar firmemente convencidos. O sea, según su interpretación, la Corte le está diciendo a Infran, mire señor, listo, hasta acá llegó, ya no se puede presentar nunca más. En cuyo caso de que se reforme la Constitución provincial, ¿sí? Y en esa reforma constitucional se establezca una cláusula transitoria donde se diga, porque, a ver, para poner un poco de claridad, se convoca una convención constituyente para lo cual se hace una elección por la voluntad popular y el que tenga más constituyentes finalmente es el que va a poner la letra de la Constitución. Exactamente. Que ahí quieran meter alguna trampita, digamos, que es lo que esperamos del Ejecutivo Provincial, todos sabemos lo que es Infran. Claro. Seguramente
ahí nosotros vamos a tener la herramienta de este fallo de la Corte que, como te decía, más allá de la importancia de la resolución, la importancia del fallo es lo que dicen los considerandos. Okay. Que tiene que garantizarse la alternancia, que deben ponerse presente la forma republicana de gobierno y que no se garantice la alternancia, genera todo esto de las cuestiones negativas que pasan en la provincia de Formosa. El clientelismo político, la corrupción y un régimen que básicamente condena a todas las personas que pensamos diferente a Infran al fracaso, a la persecución. Bueno, la Corte va a poner fin a todo esto y si Infran quiere usar alguna artimaña legal, bueno, vamos a tener este fallo de la Corte como respaldo para no permitir que él no pueda ser reelecto en ni un solo periodo más. Esta es nuestra firme convicción y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Infran no vuelva a gobernar la provincia de Formosa. Doctor, buenas tardes, gusto saludarlo. ¿Usted tuvo por criterio ir directamente en amparo a la Corte o hubo un camino en la justicia provincial, Corte provincial, etcétera? Bueno, hubo dos presentaciones. Una presentación que fue directamente a la Corte por competencia originaria y también se hicieron impugnaciones en la justicia provincial donde, bueno, se impugnó la candidatura de Infran, pero bueno, también ya sabíamos el resultado de lo que iba a pasar en la justicia ordinaria, porque esto es lo que genera la perpetuidad en el poder. Digo, un poder judicial adicto, con jueces adictos que fallan a merced de lo que quiere Girdo Infran. Y naturalmente en la justicia ordinaria no tuvimos resultados, pero por suerte la Corte puso un manto de racionalidad y resolvió esto. Bueno, básicamente la Corte en su fallo dice que si no se da la alternancia en el poder y no se garantiza el sistema democrático, pasan estas cosas. Hay un poder judicial que está manejado por el oficialismo de turno, hay una legislatura que está manejada por el oficialismo de turno y básicamente no se garantiza la división de poderes, que es lo que en definitiva necesitamos para el normal funcionamiento de una república. Juan, entonces, esta acción que no prosperó en la justicia ordinaria, prosperó en la Corte y prosperó por una razón, porque nosotros expusimos cómo se violaban todas las garantías constitucionales, cómo se violaron los derechos humanos durante la pandemia, la tiranía que generó Infran en este modelo formoseño, y todo esto hizo, por supuesto también expusimos que la justicia ordinaria, más allá de todas las denuncias que venimos haciendo hace muchos años, nunca tuvieron resultados positivos. Entonces la Corte dijo, bueno, ahora es el momento de que escuchemos a los formoseños. Insisto, yo acá en algún momento hablé con Eduardo y hablamos en este programa de todo lo que pasó en la pandemia en Formosa. En la pandemia se violaron derechos humanos, en la pandemia se encerró a gente, hubo una opinión de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas, hubo una opinión de The Human Rights, que decía que en Formosa se violaban derechos humanos. Bueno, todo esto sirvió de prueba para que la Corte Suprema hoy dicte este fallo histórico. Perdón la interrupción, doctor, pero cuénteme, ¿qué pasa con el voto popular? Porque este señor llega al gobierno con el voto de la gente que vive en Formosa. Bien. Y la gente lo sigue votando. A ver, a mí siempre me gusta ejemplificarlo así. En Formosa nosotros tenemos una democracia formal. Digo formal porque se vota cada 4 años, finalmente Girdo Infran llega a través del voto popular, pero hay un sistema electoral viciado, hay un sistema electoral con ley de lemas, hay un sistema electoral que manipula los padrones para que vengan ciudadanos de la República del Paraguay a votar a Formosa. Digo, todo esto pasa en Formosa, esto salió en todos los medios nacionales, todo el país lo sabe, y la Corte Suprema hoy se hizo eco de esto, dijo, tenemos que terminar con esto, tenemos que ir hacia una democracia real, en donde se garantice la república, donde se garantice la división de los poderes, y esto es lo que vamos a hacer hoy en Formosa. Hoy en Formosa va a empezar una nueva historia. Este fallo va a traer un nuevo comienzo de la provincia de Formosa y esperemos ir hacia una democracia real en donde se garanticen los derechos de los ciudadanos y en donde podamos vivir con libertad y con valores republicanos. Montoya, ¿qué tal? Paula Rossi lo saluda. Al respecto de esta cuestión de las elecciones, bueno, ahora se van a tener que elegir los convencionales para la Constitución, para narrar ese nuevo texto. ¿La oposición piensa ir toda unida para enfrentar al oficialismo provincial? Bueno, seguramente sí, esa es la idea de la oposición. De hecho, esta acción la presenta el Frente Amplio Formoseño, que es una confederación de partidos en donde está integrado por la Unión Cívica Radical, el MIT, un peronismo disidente, la nueva expresión del Partido Libertario. Digo,
es toda la oposición contra el régimen de Infran. Sí, Esa es la estrategia el electoral. problema es que van a ir a la elección con este sistema electoral actual, ¿no? Que le permite a Infran manejar las elecciones. Es un problema. Bueno, esperemos que... A ver, este es el primer paso de una batalla. Ahora tenemos que seguir por la ley de lemas. Claro. Formosa es una de las pocas, si no es la última provincia que todavía tiene ley de lemas. Claro. Ustedes sabrán las consecuencias negativas de la ley de lemas. De hecho, Sí, en Santa Cruz lo sacaron hace poco. Claro, claro. Claro, Doctor, el fallo de la Corte dice esto, dice básicamente que la perpetuidad en el poder genera un favoritismo y genera ventajas para quien ostenta el poder ejecutivo y desventajas para quienes quieren competir. Nosotros siempre nos encontramos a la hora, ustedes habrán visto en las elecciones de Formosa, cuando uno entra a votar, entra a un cuarto oscuro donde el oficialismo Infran tiene 70 boletas y la oposición tiene solamente 10. claro. Digo, todo esto distorsiona el sistema electoral y contra todo esto nosotros venimos luchando hace años y bueno, ahora tenemos este fallo de la Corte, pero no nos vamos a quedar acá porque realmente nosotros vamos a tener una democracia real cuando Gildo Infran se vaya del poder y se termine la tiranía del modelo formoseño. Juan, muchísimas gracias. Gran abrazo. Muchísimas gracias, Eduardo. Déjame mandar un saludo a mi hija que me está mirando en Formosa. Esto es un acontecimiento. Con todo Le quiero mandar un beso a mi hija Juliana. Abrazo muy grande, Juan.